7 de la mañana con 38 minutos es el tiempo del centro del país. Y bueno, después de tocar un tema tan agradable y tan interesante como lo tocamos en el bloque pasado, pues ahora vamos a tocar un tema que nos debe de llevar a la reflexión y debemos de atenderlo, porque pues sí, es todo un reto lo que está sucediendo en México y alrededor del mundo con lo que pasa con el abuso sexual infantil. Y vamos a tocarlo con gente que sabe, con gente especializada. Está aquí en el estudio Rosario Alfaro, ella es directora de Guardianes AC, con esto que es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, que por primera ocasión México se suma a esto. Rosario, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, buenos días. Me es un placer estar aquí en tu programa. Y como tú bien dices, hoy por primera vez en México vamos a conmemorar el Día contra la prevención contra el abuso sexual infantil, lo cual es una cosa muy buena, porque esto es darle visibilidad a los niños, ¿no? México, te cuento, tiene siempre los primeros lugares en abuso sexual infantil a nivel mundial. Entre los países de la OCDE, México siempre está ocupando uno de los primeros lugares. Pensamos que más o menos las estadísticas dicen que alrededor de 4.5 millones de niños son víctimas de abuso sexual infantil en nuestro país. Estas son cifras del DIF y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y además es un buen momento para visibilizar que el abuso sexual infantil no es solamente el contacto físico con un niño, o sea, muchas personas piensan que es solamente la violación, pero el abuso sexual infantil es cualquier gratificación que un adulto o un adolescente busca de forma sexual con un niño. Puede ser con contacto físico o incluso sin contacto físico, como lo que ocurre en redes sociales. El mostrarle a un niño pornografía, el masturbarse frente a un niño también es abuso sexual. Y evidentemente la trata sexual de menores también es otra forma de abuso, y nuestro país tiene siempre los primeros lugares en estos temas, ¿no? Imagínate, el 60% de la pornografía que se produce a nivel mundial sale de nuestro país. 60%. 60% de la pornografía, o sea, es sumamente alto, y nosotros tenemos el primer lugar en pornografía infantil y el segundo lugar como consumidores. Entonces estamos hablando de que es un tema de verdad demasiado grave, que de verdad es muy bueno que en nuestro país estemos tomándolo ya en cuenta. Antes sentíamos que muchas instancias del gobierno no estaban tan preocupadas por este tema. O sea, hacen esfuerzos aislados, ¿no? O sea, la verdad es que ahora el tener el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha sido sumamente una buena, pues una buena iniciativa, que la verdad debemos de darle más peso, y creo que además estamos teniendo buena relación como sociedad civil también con el gobierno. El DIF también, por ejemplo, nos está ayudando en hacer nuestro modelo educativo. Entonces creemos que nosotros en Guardianes decimos que el abuso sexual es un problema de todos, ¿no? Donde todos estamos inmiscuidos, que no es solamente del gobierno, que no es solamente de los papás, que no es solamente de la escuela, en donde todos tenemos que hacer algo, porque los niños deben de tener derecho a tener una vida libre de violencia. Y de verdad todos debemos de convertirnos en guardianes y en proteger a nuestros niños. Oye, Rosario, ¿desde cuándo se reconoce a nivel mundial esta problemática? ¿Y por qué México hasta el 2016? Pues mira, de forma mundial, en el año 2000, la Conferencia Cumbre de Mujeres del ECOSOC de la ONU declaró al 19 de noviembre como Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Por eso al principio me equivoqué un poco en decir prevención y contra, ¿no? La verdad es que nosotros en Guardianes lo hemos estado celebrando conmemorando, no es una celebración, conmemorando desde hace varios años, pero esta vez yo creo que lo que ha pasado en nuestro país es que apenas en el 4 de diciembre del 2015, pues se instauró la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y la verdad, aunque todavía ha sido muy lenta la instauración de esta ley y la protocolización en varios estados, creemos que es un avance el que ya tengamos ahora en el 2016 por iniciativa del Congreso de la Unión y del Ejecutivo, el tener este día. Creo que aunque nos hayamos tardado 16 años, es un momento en que podemos decir que estamos realmente visibilizando este problema, en donde además nuestro país ocupa los deshonrosos primeros lugares con un tema que es pues evidentemente muy grave.
¿no? Estamos platicando con Rosario Alfaro, ella es directora de Guardianes hace esta asociación civil. Rosario, veo cifras que pues erizan la piel. Uh-huh. Una cuarta parte de los adultos sufrieron maltratos físicos durante su infancia en el mundo. Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres fueron víctimas de abuso sexual antes de llegar a la edad adulta. ¿Qué representa esto? ¿Qué daño se le hace a un pequeñito cuando sucede esto? ¿Y cómo se le va pues marcando durante su formación hacia la adultez? Pues mira, el abuso sexual es una cosa que deja huellas muy graves si no se trata, porque lo más grave siempre es el secreto y que además permanezca con vergüenza y con culpa en el niño, ¿no? Uh-huh. Vemos que si este asunto se trata, se pueden evitar muchos de estas consecuencias graves. ¿Qué daña? Daña no solamente la esfera de la sexualidad en una persona. Uh-huh. Podemos encontrar personas que tienen trastornos de alimentación cuando son adultos porque su raíz es un abuso sexual en la infancia, o que tienen problemas de adicciones, o que tienen problemas en sus relaciones interpersonales, que tienen problemas en su autoestima. De hecho, también hay una relación muy interesante en que en nuestro país ocupamos también uno de los primeros lugares en suicidios de adolescentes. Entonces, y que además tenemos otro problema muy grave social, que es embarazos en adolescentes. Muchos adolescentes empiezan su vida sexual activa a muy temprana edad para poder entender qué les ocurrió con un abuso sexual. Bueno, lo que está sucediendo ahorita en México, Rosario, el índice de adolescentes embarazadas es tremendo lo que está pasando. Es altísimo. Entonces, estos problemas tienen una raíz que tiene que ver con maltrato o con abuso. Uh-huh. Y siempre que se daña esta esfera de la sexualidad, porque la sexualidad, en realidad, la energía sexual es nuestra energía de vida, ¿no? Uh-huh. Es la energía que nos conecta. Y somos seres sexuales, ¿no? Somos seres sexuales desde el momento uno del instante uno de nuestra concepción. Uh-huh. Somos seres sexuales. Y eso nos conecta con el fluir en la vida, con la capacidad de conectarnos y de tener relaciones interpersonales sanas, con nuestra capacidad creativa, no solamente de nuevas vidas, sino con nuestra capacidad de crear y de conectarnos en el mundo. Entonces, el dañar esta esfera, el dañar nuestra energía libidinal, es una cosa que daña muchas otras esferas de la persona, ¿no? Y nosotros queremos hacer como una invitación para que todos nos concienticemos que todos debemos de proteger a los niños, y que de verdad lo que hagamos con los niños hoy no es algo que va a beneficiar el mañana, que va a beneficiar el día de hoy también, ¿no? Porque los niños no son nuestro futuro, son nuestro presente y están aquí y cuentan. Y aunque ellos no tengan una personalidad pues como la de un adulto y que puedan hacerse cargo de ellos mismos, los adultos justamente tenemos que protegerlos y lograrles pues las mejores condiciones en su vida. Rosario, es bien importante todo lo que estás mencionando, pero también sumamente relevante el entorno de los pequeñitos, uh-huh. Lo que sucede internamente dentro de nuestras familias, la creación de valores, todo eso. También ahí está Guardianes atendiendo todo ello. Claro. Mira, nosotros en Guardianes atendemos a niños, a padres de familia y a docentes. Tenemos un programa de prevención primaria. Esto es para niños que todavía no sufren ningún abuso, que es a quienes queremos llegar. Es que eso es lo importante, ¿no? La prevención, no la reacción, ¿no? De hecho, nosotros creemos que el abuso sexual se puede prevenir. O sea, uh-huh. Si la gente tiene la información adecuada, si sabe cómo hacerlo, si sabe cómo enfrentar el tema, se puede prevenir. También tenemos prevención secundaria, que es para niños que están en mayor vulnerabilidad a un abuso. Para nosotros, ¿cuáles son esos niños? Muchas personas tienen la fantasía de que esto solamente ocurre en estratos sociales de clase baja, pero lo real es que el abuso sexual infantil ocurre en todas las personas. De hecho, los niños de clase alta que tienen muchos cuidadores también tienen mucho riesgo a tener abuso sexual. Son vulnerables, pues. Son vulnerables. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad? Obviamente, pues el hacinamiento, el tener múltiples cuidadores, el tener una baja autoestima, los niños que son mucho más tímidos, los niños que además están pasando por un momento de problemas familiares, los divorcios de los padres, el tener varias figuras paternas, ¿no? O sea, tener múltiples cuidadores, desde abuelos, tíos, son factores que ejercen más vulnerabilidad al abuso, ¿no? Y también nosotros queremos informar a los maestros y a los papás sobre qué hacer cuando el abuso ya ocurrió para que no se perpetúe, ¿no? Claro. Que esto es la prevención terciaria, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños que ya sufrieron un abuso y cómo enfrentamos el tema para no revictimizarlos? Porque un problema muy grave es que nosotros revictimicemos al niño y que le hagamos ver así como que esto que te pasó ya marcó tu vida y ya no vas a tener un futuro adecuado, porque en realidad
nada tiene que marcar tu vida, porque los seres humanos tenemos esta capacidad de resiliencia, de reconstruirnos y así como el ave fénix, resurgir de las cenizas y poder salir adelante. Rosario, ¿qué va a pasar el día de hoy? Porque ustedes tienen hoy un anuncio importante, ¿verdad? Sí, mira, hoy vamos a tener en el Museo Memoria y Tolerancia a la 1:30 de la tarde, gracias a la empresa NetQuest y a la empresa Alexia. Ellos nos ayudaron a hacer una encuesta pública y vamos a ver justamente cuál es la forma en que la sociedad mexicana está viendo el tema del abuso sexual infantil, porque creemos, por lo que ya vi, el día de ayer vi la encuesta, y la verdad es que seguimos teniendo una idea muy fantasiosa del abuso sexual, muy limitada, que es una violación, muy limitada, que es por extraños, muy limitada a que pasa fuera de la familia, cuando en realidad el 80% de los abusos sexuales pasa al interior de la familia, es una persona conocida del niño. Nuestras campañas de abuso sexual siempre están enfocadas a que los niños se cuiden de extraños, cuando en realidad lo que los datos nos dicen es que los niños deben de aprender a cuidarse también de las personas al interior de su familia. Y justamente el reto de Guardianes es cómo generamos en las familias relaciones interpersonales profundas, sanas, en donde haya afecto, en donde haya contacto físico, pero en donde no se abuse de los niños. Pues Rosario Alfaro, directora de Guardianes AC, estuvo apareciendo el correo electrónico. Dino también, porque estamos saliendo en la radio, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.guardianes.org.mx, en nuestras redes sociales, en Twitter como @guardianesmx, en Facebook como Guardianes, y nuestro teléfono es 36 18 02 40, lo repito, 36 18 02 40, y con nosotros con mucho gusto podemos darles información de cómo prevenir, asesoría a papás, a maestros, a niños desde los 3 años hasta los 12 años de edad. Rosario, antes de que te vayas, alertas, ¿cómo alguien puede estar alerta de que su pequeñito está pasando por algún tema de este tipo? Lo más importante es que notemos un cambio de comportamiento en el niño al que no corresponde, ¿no? Por ejemplo, si antes el niño salía a jugar, ahora ya no quiere salir a jugar. Si antes quería platicar, ahora ya está introvertido, no platica. O, por el contrario, se muestra sumamente agresivo. Los niños que empiezan a aparecer siempre que están enojados, que están de mal humor, que de repente ya no quieren hacer cosas. Ese es el primer indicio de saber que algo está pasando, ¿no? ¿Qué cosas podemos encontrar en los niños? Cambios en el comportamiento del sueño, por ejemplo, niños que empiezan a padecer terrores nocturnos o insomnio, o por el contrario, dormir de más. Niños también que empiezan a presentar trastornos en la alimentación, ya no quieren comer o empiezan a comer demasiado. De hecho, hay una relación muy interesante entre obesidad infantil y maltrato y abuso, porque el peso es una forma de protegerse, ¿no? También evidentemente que el niño tenga un comportamiento sexual inadecuado a su edad, que parezca que sabe cosas o que tiene un comportamiento como seductor con los adultos, o que haga signos de movimientos. Cuando el abuso es algo más agresivo, notamos, por ejemplo, que a los niños les cuesta trabajo sentarse, que no quiere que los revisen sus papás, que ya no quieren que nadie los vea sin ropa. Entonces, siempre hay signos. Debemos entender que el niño no tiene todavía a veces el lenguaje ni la capacidad para explicar lo que le está ocurriendo, ¿no? Híjole, pues qué tremendo. Gracias, Rosario Alfaro, ella es directora de Guardianes AC. El día de hoy, este sábado, es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Pues mucho éxito. Mucho éxito en esta labor. Y si quieres, espérate, porque viene Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica con datos interesantes que el gabinete tiene sobre este tema muy en particular.